Bueno, gravitación cuántica de lazos. Ya explicamos qué era esto de la gravitación, vamos ahora con qué es la cuántica. A comienzos del siglo XX, los físicos estaban empezando a estudiar la materia a nivel microscópico con algún grado de detalle y precisión. En particular la idea de átomos, digamos. La idea de átomos se remonta a los griegos, pero esas eran ideas especulativas. Ahora aquí la gente hacía mediciones experimentales y concluía cosas como que el átomo, por ejemplo, tiene un núcleo que es positivo, tiene un electrón negativo que da vuelta alrededor, etcétera, etcétera. Notablemente lo que se empezaron a dar cuenta es que a nivel microscópico las cosas no se comportaban como se comportan a nivel macroscópico, pasan cosas raras. En particular había varios problemas que tenían las teorías que hemos mencionado cuando se las aplicaba al mundo microscópico. Por ejemplo, si uno tiene un átomo donde un electrón da vueltas alrededor del núcleo, el electrón al dar vueltas emite ondas de radio. Fíjese en la antena, por ejemplo, de un transmisor, lo que pasa es que adentro de la antena es un metal y hay electrones en el metal que se mueven cuando se le aplica una corriente eléctrica y así funciona un transmisor de radio. Bueno, cada átomo es como un pequeño transmisor de radio que emite radiación electromagnética. El problema es que al emitir radiación, la órbita decae, pierde energía. La energía tiene que conservarse. Si se va energía para afuera, la tiene que perder el átomo. El tema es que si uno hace el cálculo de la velocidad a la que ello ocurre, es rapidísimo. Es decir, no podría existir átomos, porque inmediatamente decaerían por la emisión de radiación electromagnética. Es decir, eso es desastroso, porque obviamente átomos hay, átomos somos todos, estamos todos hechos de átomos y tienen longitudes de vida enorme. La Tierra, por ejemplo, está hecha de átomos y esos átomos existen desde hace muchísimos años. Para resolver eso se construyó esta nueva teoría llamada teoría cuántica, que tiene varios aspectos que son muy poco intuitivos, porque nuevamente cuando uno va al mundo macro, al mundo cotidiano, donde hay 10 a la 23, es decir, 1 y 23 ceros de átomos interactuando, estos efectos sutiles cuánticos se pierden, digamos, y no los vemos en la vida cotidiana, pero son fundamentales si uno va al mundo micro. La teoría cuántica, por ejemplo, y de ahí viene el nombre cuántica, indica que las magnitudes físicas no pueden tomar cualquier valor, sino que van en cuantos de valores discretos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un átomo, la órbita no puede tener cualquier radio que a uno se le ocurra, tiene una cierta cantidad de radios predeterminados que puede tener. Entonces, claro, un electrón que está dando vuelta en un radio de esos no puede perder un poquito de energía y bajar a una órbita ligeramente menor. Tiene que perder un montón y caer un montón, lo cual pasa, pero mientras no hace eso, está estable en la órbita y eso arregla el problema esa de la órbita. Esto tiene efectos cotidianos, piénsenlo, crean o no. Por ejemplo, si usted va a la cocina y prende la hornalla y tira sal, la llama se va a poner amarilla. Ahí lo que ocurre es que los átomos de la sal, cuando le da el calor, saltan en una órbita mayor y eventualmente caen de vuelta donde estaban. Y esa cantidad, que es fija, determina el color de la luz que sale y debido a las particularidades del átomo de sodio es color amarillo y para otros átomos tiene otros colores. O sea que uno ve que estas cosas de la teoría cuántica tienen efectos realmente cotidianos. Hay otras cosas raras en la teoría cuántica también. La teoría es probabilística, es decir, no dice que una partícula va a estar aquí en este momento. Yo en la mecánica de Newton ordinaria, si a mí me dan la velocidad de la partícula y dónde estaba inicialmente, yo le puedo decir con toda precisión dónde va a estar en el futuro y con qué velocidad. La teoría cuántica no es así. Lo que dice es que hay una probabilidad de que esté aquí y otra probabilidad de que esté allá. Y solo vamos a saber si está aquí o allá si vamos y medimos. Hay un experimento muy famoso llamado el experimento de las dos rendijas, en las cuales supongamos que uno tiene una mampara, supongamos la hacemos grande, una mampara grande aquí en esta habitación de madera, y cortamos dos rendijas más o menos de este tamaño, ¿sí? Y supongamos que tenemos esas máquinas que tiran pelotitas de tenis, y empezamos a tirarle a la mampara. Ahora, supongamos que la máquina no es muy precisa, entonces tira para acá, para allá, etc. Bueno, entonces sabemos lo que va a pasar. Las pelotas van a pegar en la mampara y rebotar, salvo las que pasen por la rendija. Supongamos que las pelotas le ponemos tiza y atrás ponemos un pizarrón. Lo que vamos a ver si tiramos muchas pelotas es que se van a hacer dos marcas de tiza justo detrás de las rendijas de la mampara por donde pasaron las pelotas. Bueno, eso no es un experimento que hacemos todos los días en casa, pero se podría hacer en casa, digamos, y sabemos cuál va a ser el resultado, que es el que dije. Si ahora reducimos ese experimento, lo hacemos micro, y en lugar de tirar pelotitas de tenis, tiramos electrones, y esto se puede hacer, no porque pueda cortar rendijitas muy chiquitas, sino porque si yo tomo un cristal,
los átomos del cristal están espaciados como si fueran rendijas, entonces si tiro un electrón es más o menos lo mismo que tirar esto contra la mampara que decía antes. Si tiramos electrones así, contra supongamos que pudiéramos hacer una mamparita chiquitita con dos rendijas, y tiramos electrones, y supongamos que ponemos atrás en lugar de un pizarrón una placa fotográfica para ver dónde llegan los electrones, no aparecen dos líneas así como aparecían en el mundo macro, sino que aparece un claroscuro de intensidades, que no corresponde, digamos, a dos líneas verticales. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, el electrón se comporta no como partícula, sino como una onda. Supongamos que ahora intentáramos hacer este experimento en el agua, ¿no? Entonces, en un lago muy plano, tiene una piedra, y esto genera ondas que van para afuera. Y supongamos que ponemos la mampara que teníamos con las dos rendijas. Lo que pasa cuando las ondas pegan ahí, es desde cada rendija salen dos ondas nuevas, y esas dos ondas empiezan a interferirse entre sí y generan un patrón así de olas complicado. Si pudiéramos capturarlo en forma horizontal de alguna manera, veríamos ese claroscuro que se observó con los electrones. El electrón a veces se comporta como partícula y a veces se comporta como onda.